Your Majesties, Your Royal Highnesses, esteemed Laureate, Excellencies, Sus distinguished excelencias, guests, distinguidos invitados. Samantha Sofía Hernández Samantha Sofía Hernández. was brutally abducted last month Su hija fue brutalmente secuestrada el mes pasado. by regime's security forces. She was taken from the home of her grandparents. Where she is now, we do not know. Probably in one of the dictatorship's detention centers. She may be with her father, who disappeared without a trace in January. What had they done wrong? Her brother was a soldier, but refused to follow the regime's orders. Su hermano fue un soldado, pero se negó a seguir las órdenes del régimen para cometer brutales actos contra la población. Por esa defensa, toda su familia debería ser castigada. Juan Requesens Se le pide que voltee lentamente hacia la cámara. El video lo muestra de pie, con una mirada perdida, usando ropa interior manchada con excrementos, y supuestamente confesó planear un golpe, pero por supuesto no había pruebas. El día antes de su arresto, Juan estaba ante la Asamblea Nacional y dio un discurso en el cual repitió una frase clave, una promesa para su país y para sí mismo: me niego a rendirme. Alfredo Díaz, un líder de la oposición y exalcalde, lo sacaron de un bus el último noviembre y lo lanzaron en las profundidades de El Helicoide, el centro de torturas más grande de Latinoamérica. Otro prisionero político más en una larga línea de otros. Esta semana llegaron las noticias de su muerte. Otra vida desaparecida, otra víctima del régimen. Estas historias no son únicas. Esta es Venezuela hoy. Es como el régimen venezolano trata a su propia gente. Una hermana, un estudiante, un político, cualquiera que todavía cree en decir la verdad en voz alta, puede desaparecer violentamente dentro de un sistema construido específicamente para erradicar esta creencia. Samantha, Juan y Alfredo no eran extremistas, eran venezolanos comunes y corrientes soñando con la libertad, la democracia y los derechos. Por ello, sus vidas nos fueron robadas. Bajo este régimen, los niños no son cuidados. Más de 200 niños fueron arrestados después de las elecciones en 2024. Las Naciones Unidas documentaron su experiencia de la siguiente manera: bolsas plásticas sobre sus cabezas, apretadas fuertemente, shocks eléctricos a los genitales, golpes al cuerpo tan brutales que dolía respirar, violencia sexualizada, celdas tan frías como para causar temblores intensos, agua contaminada, llena de insectos, gritos que nadie llegó a detener. Un niño en la oscuridad susurrando el nombre de su madre una y otra vez, con la esperanza de que ella no creyese que estaba muerto. Un chico de 16 años eventualmente regresó a su casa tan violentado por los choques eléctricos y los golpes que no pudo abrazar a su madre sin dolor, recorriendo su cuerpo. Durante meses saltaba ante cada sonido y poco dormía. De noche se levantaba convencido de que los soldados estaban de regreso para continuar sus ataques. Mientras estamos aquí sentados en el ayuntamiento de Oslo,
Gente inocente está encerrada en celdas oscuras en Venezuela. Ellos no pueden escuchar. This is how authoritarian powers try to crush those who stand up for democracy. The United Nations has declared Así es these como los poderes autoritarios tratan de aplastar a quienes se levantan y exigen libertad. Las Naciones Unidas Venezuela has evolved into a brutal authoritarian state facing a deep humanitarian and economic crisis. Meanwhile, a small elite at the top se ha convertido en un Estado autoritario y enfrenta una crisis profunda económica. Mientras tanto, una pequeña élite simply disappear. Children becomes objects of trade in the hands of criminals who see human desperation as a business opportunity. Como una oportunidad de negocio. En la desesperación humana con oportunidad de negocio. Those who remain live under a regime that systematically silences, harasses, and attacks the opposition. Venezuela is not alone in this darkness. Venezuela no está sola en esta oscuridad. El mundo está en el camino equivocado. Los autoritarios están ganando. Debemos ¿Por qué nos resulta tan difícil preservar la democracia? ¿Por qué es tan difícil para nosotros preservar la democracia? Una forma de gobierno que fue concebida para proteger nuestra libertad y nuestra paz. Cuando la democracia pierde, el resultado es más conflicto, más violencia y más guerra. En 2024, más elecciones fueron sostenidas y llevadas a cabo que en ningún otro año, pero pocas de ellas son libres y justas. El poder de la ley se utiliza mal y los medios son silenciados y los críticos están son enviados a marchando hacia el prisión. autoritarismo y hacia la militarización. Los regímenes autoritarios aprenden entre sí, comparten tecnología y sistemas propagandísticos. Detrás de Maduro encontramos a Cuba, Rusia, Irán, China y a Hezbollah, quienes le dan armas sobre sistemas de vigilancia y líneas económicas. Eso hace el sistema mucho más robusto, por supuesto. Y aún así, en toda esta oscuridad encontramos a una venezolana que se ha negado a rendirse. Vemos a los venezolanos que quieren mantener la llama de la democracia viva, quienes nunca han seguido a pesar del costo enorme que tiene a título personal. Ellos nos recuerdan de manera continua todo lo que está en juego. Muchos de ellos están aquí con nosotros el día de hoy. Carlos, el poeta. Claudia, la activista. Pedro, el profesor universitario. Ana Luisa, la enfermera. Paulina, la nieta. Antonio, el político de oposición. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. La galardonada María Corina Machado ha hecho todo lo que ha podido para poder asistir a esta ceremonia el día de hoy. Un viaje en una situación de extremo peligro, y a pesar de que no va a poder llegar a esta ceremonia, el evento del día de hoy, estamos profundamente contentos de confirmar que está segura y que va a estar con nosotros aquí en Oslo.
En el centro de la batalla por la democracia brilla una verdad elemental. La democracia es mucho más que una forma de gobierno. Es también el fundamento para la paz duradera. Millones de venezolanos saben esto. Año tras año, estudiantes, sindicalistas, periodistas, grupos de empresas, ciudadanos se han movilizado en grupos para resistir. Han salido a las calles para protestar y cuando sus votos fueron robados, ellos empezaron a cacerolear. Cuando la vigilancia del Estado es inescapable, ellos susurraban entre sí. Las personas más allá del espectro político, del comunismo hasta los conservadores, se han puesto de pie para retar al régimen. La oposición ha tratado de implementar una estrategia tras otra y por medio de todo esto ha dicho, hacemos esto no por venganza, sino por justicia, por la santidad del voto, por la democracia y por la paz. Pero les dicen, como respuesta, que esas cosas simplemente son imposibles y que van a fracasar. Y cuando los venezolanos le pidieron al mundo que prestara atención, nosotros simplemente les dimos la espalda. Cuando perdieron sus derechos, su salud, sus alimentos, su seguridad y de hecho sus propios futuros, buena parte del mundo se quedó pegado en narrativas antiguas. Muchos insistieron que Venezuela era una sociedad igualitaria, utópica. Otros querían únicamente ver una lucha en contra de lo que ellos llaman el imperialismo. Y otros decidieron interpretar la realidad venezolana como algo, como poco más que una pelea entre superpoderes y el coraje de aquellos que buscan la libertad de sus propios países. Lo que todos estos observadores no han logrado observar es lo siguiente: la traición moral de aquellos que en realidad viven bajo este régimen salvaje. Si ustedes solamente apoyan a las personas que comparten sus posturas políticas, no han entendido ni lo que es libertad ni lo que es democracia. Sin embargo, muchos críticos paran allí, ven las fuerzas locales democráticas que cooperan por necesidad, pero cosas que a ellos no les gustan. Y es precisamente eso lo que utilizan para recabar su apoyo. Esta convicción ideológica es un tema de solidaridad humana. ¿Cómo podemos ver a aquellos que utilizan toda su energía para pelear por la democracia y tomar estas decisiones que estos defensores han tenido que tomar, en vez de reconocer su coraje y su sacrificio? Estamos pidiendo cómo podemos pelear también en contra de las dictaduras. Es fácil estar de acuerdo en términos de principios cuando alguien tiene acceso a la democracia, pero ningún movimiento democrático funciona en circunstancias ideales. Los líderes, los activistas deben confrontar y resolver dilemas que nosotros muchas veces ignoramos. Las personas que viven bajo dictaduras muchas veces tienen que escoger entre lo difícil y lo imposible. Y aún así, muchos de nosotros, desde una distancia segura, esperamos que Venezuela y su liderazgo democrático pueda alcanzar sus objetivos con la pureza moral que sus oponentes nunca demostraron. Esto no es realista, esto también es injusto y demuestra ignorancia en relación a la historia. Muchos de los que han estado en este podio para recibir el Premio Nobel de la Paz, incluyendo a Lech Walesa, Nelson Mandela, entre otros, sabían muy bien los dilemas que impone el diálogo. En sistemas autoritarios, el diálogo puede generar mejoras, pero también puede ser una trampa. El diálogo muchas veces se utiliza para comprar tiempo, para generar divisiones y para controlar el tiempo. María Corina Machado ha participado en procesos de diálogos durante años. Nunca rechazó el principio de conversar con la otra parte, pero estos fueron procesos vacíos, lamentablemente. La paz sin justicia no es paz. El diálogo sin verdad no conlleva la reconciliación. El futuro de Venezuela puede tomar muchas formas.
pero el presente es solamente una cosa, es horrible. Por ese motivo, la oposición democrática venezolana debe contar con nuestro apoyo, no con nuestra indiferencia o con palabras de condena. Cada día, sus líderes deben escoger un sendero que permanezca abierto para ellos, no un camino que sea el camino simplemente de esperar que pasen cosas positivas. El apoyo de la democracia es el apoyo hacia la paz. Pero desde el anuncio del Premio Nobel de la Paz este año, nos hemos hecho todos una pregunta. ¿La democracia en realidad conlleva a la paz? Los resultados son bastante claros y la respuesta es sí. No porque la democracia sea perfecta, no, sino porque los mecanismos de la democracia hacen mucho menos probables las guerras. Las democracias están equipadas con válvulas de seguridad, prensa libre, estructuras para compartir el poder, tribunales independientes, organizaciones de la sociedad civil y elecciones que hacen posible cambiar liderazgos sin violencia. En este ambiente político, las opciones diferentes no son una amenaza, sino más bien una ventaja que debemos aprovechar. En una democracia, un líder que ignore los hechos puede ser reemplazado en la próxima elección, mientras que en un régimen autoritario, el líder se queda en el poder y reemplaza a todos los que digan las verdades incómodas. La realeza toma el lugar de la realidad y las decisiones se toman tras bastidores. La guerra siempre cuesta mucho más, pero en regímenes autoritarios, repito, no son los líderes los que pagan el mayor precio. Por ese motivo, la democracia prácticamente no se lleva bien con estos estados autoritarios. Nicolás Maduro y su régimen en Venezuela nos demuestra todo esto. Los conflictos son resueltos con fuerza bruta, no con negociaciones. El resultado es una sociedad en donde millones han tenido que quedarse callados, cuyas consecuencias no paran en la frontera. La inestabilidad, la violencia y la destrucción sistemática de las instituciones venezolanas han afectado a toda la región y ha facilitado que el país tenga la amenaza de una invasión militar. Venezuela ha demostrado con una claridad dolorosa incluso que los regímenes autoritarios destruyen una sociedad desde adentro y también propaga la inestabilidad al extranjero. La democracia evidentemente no es garantía de paz, pero es el sistema más efectivo con el que contamos para evitar la violencia y los conflictos. Esta línea de razonamiento muchas veces tiene un contraargumento, que la democracia por sí misma puede generar conflicto y exigir libertad puede ser peligroso. Esa es una aseveración antigua que los líderes autoritarios han utilizado durante generaciones para defender sus posiciones. El día de hoy, ellos utilizan este argumento con desinformación y con propaganda, que son dos de sus armas favoritas. Damas y caballeros, como ciudadanos de una democracia, tenemos el deber de ser críticos de las fuentes de información. Tienen que sonar las alarmas cuando las opiniones que mostramos son idénticas a aquellas que son propagadas por los sistemas de desinformación más fuertes en el mundo, porque en este caso no estamos solamente propagando información, estamos propagando la propaganda de los dictadores. ¿Qué debemos pensar todos cuando leemos que la oposición venezolana es quien está amenazando al país con guerra? Que el movimiento democrático desea una invasión. Cuando la narrativa se coloca patas arriba y cuando las víctimas son etiquetados de agresores. Esta es la versión de la realidad que el régimen de Maduro le dice al mundo, que él es el garante de la paz. Pero la paz basada en el miedo, en el silencio, en las torturas, eso no es paz. Es sumisión
pintada de estabilidad. Sepan que la fuente de la violencia no es la democracia o los activistas democráticos, son quienes están en la parte alta del gobierno, no es Nelson Mandela el que hizo Sudáfrica un país violento, sino el ataque del apartheid a las personas que demandaban igualdad. La oposición no es responsable por los encarcelamientos en su país o en Irán o por la persecución en Venezuela. La violencia viene de regímenes autoritarios conforme atacan las causas populares que buscan el cambio. La paz y la democracia no pueden estar separadas sin tener el mismo significado. Una paz duradera depende del Estado de Derecho, de la participación política y del respeto por la dignidad humana. Antes de que podamos discutir acerca de nuestros desacuerdos políticos, debemos establecer algún tipo de democracia, porque sin ella no hay ninguna distinción importante entre la derecha o la izquierda. No hay forma de tener desacuerdos de manera legítima. Es decir, no hay marco para la política. La democracia no es un lujo, no es un adorno que colocamos en una repisa. La democracia es trabajo duro, es acción y negociación. Es una obligación viva. Los instrumentos de la democracia son los instrumentos de la paz. Estamos aquí reunidos el día de hoy, por tanto, para defender algo mucho más importante que ninguna parte dentro del espectro político nos puede dar. Estamos aquí reunidos para defender la democracia en sí misma, las bases sobre las cuales la paz duradera se construye. Cuando las personas se niegan a tener democracia, se niegan a tener paz. Alguien que entiende esto es María Corina Machado. Como fundadora de Súmate, una organización dedicada a construir democracia, la señora Machado dio un paso al frente para tener elecciones justas y libres hace más de 20 años. Como ella misma lo ha dicho, fue una decisión de votos antes de balas. En su organización, la señora Machado ha hablado acerca de la independencia del sistema judicial, de los derechos humanos y de la representación del pueblo. Ha pasado años trabajando por la libertad del pueblo venezolano. La elección presidencial del año 2024 fue un factor clave en la selección de la galardonada del Premio Nobel de la Paz este año. La señora Machado fue la candidata de la oposición y fue la voz que unificó a la oposición. Cuando el régimen inhabilitó su candidatura, el movimiento quizás pudo haber colapsado, pero gracias a su apoyo y gracias al mundo González Urrutia también y a la oposición se mantuvo cohesionada. La oposición hizo llamado a un gobierno representativo y esta es la fundación, la base de la democracia, nuestra voluntad compartida de defender los principios del gobierno del pueblo para el pueblo, incluso si están en desacuerdo en relación con las políticas. En un momento en el que la democracia está bajo amenaza en todo el mundo, es más importante que nunca antes defender este espacio. Cientos de miles de voluntarios se movilizaron en todo el espectro político, fueron entrenados como observadores y utilizaron tecnología en formas novedosas para documentar cada paso de la elección. Hasta 1 millón de personas se quedaron como testigos en las mesas de votación en todo el país, cargaron las actas, tomaron fotografías y guardaron copias antes de que el régimen pudiese destruirlos. Defendieron toda esta documentación con sus vidas y luego se aseguraron que el mundo se enterara de los resultados verdaderos de la elección. Esto fue una movilización de los grupos de base como ningún otro que Venezuela, posiblemente el mundo, haya visto. Ciudadanos comunes realizando
todo este trabajo documental de alta tecnología bajo un ambiente de amenazas, vigilancia y, por supuesto, violencia. Los esfuerzos de este movimiento democrático, tanto antes como después de la elección, fueron innovadores y también bravos, pacíficos y democráticos. La oposición recibió el apoyo internacional cuando sus líderes publicaron el conteo final de los votos en función de los votos de cada distrito, donde se mostraba que la oposición había ganado con un margen bastante amplio. Sin embargo, el régimen lo negó todo, falsificó los resultados de la elección y se aferró al poder de manera violenta. Durante el año pasado, la señora Machado ha tenido que vivir en la clandestinidad. A pesar de serias amenazas, ella ha permanecido en el país. Una inspiración para millones. Ella va a recibir el Premio Nobel de la Paz para el año 2025 por su esfuerzo incansable para la promoción de la democracia del pueblo venezolano y por la lucha para alcanzar una transición pacífica y justa de la dictadura a la democracia. Durante mucho tiempo, la oposición venezolana ha dependido y ha apelado a las herramientas democráticas para lanzar campañas cívicas. Con el paso de los años, la señora Machado y sus aliados han tenido que adaptarse y cambiar de tácticas. Han aplicado prácticamente cada herramienta democrática, desde boicots en las elecciones cuando el sistema era muy corrupto, hasta la participación, cuando se abrían pequeñas grietas que hacían posible la participación. Ellos intentaron también con el diálogo, la organización, la movilización y la documentación de las elecciones. La señora Machado ha apelado a la atención internacional, al apoyo internacional y a la presión también. No para una invasión de Venezuela, no. Ella ha instado a que las personas se pongan de pie, exijan sus derechos utilizando los medios democráticos. Las investigaciones en materia de paz nos dice que estas movilizaciones se encuentran entre los métodos más efectivos para alcanzar cambio político en una dictadura. Cuando la población se moviliza y cuando la comunidad internacional ejerce presión y las fuerzas de seguridad se abstienen de recurrir a la violencia en contra de su población, puede generarse un cambio. Como la líder del movimiento democrático de Venezuela, María Corina Machado es una de los ejemplos más brillantes de lucha democrática en la historia reciente de América Latina. El Premio Nobel de la Paz de este año cumple con los 3 criterios mencionados en el testamento de Alfred Nobel. En primer lugar, la oposición venezolana ha cohesionado movimientos políticos, a las organizaciones civiles y a los ciudadanos comunes en la búsqueda de un objetivo: la restauración de la democracia. Han unido diferentes grupos que anteriormente se oponían. Ese es el equivalente moderno de lo que Alfred Nobel llamó tener congresos de paz. En segundo lugar, el movimiento democrático venezolano se ha opuesto a la militarización de la sociedad por parte del régimen. El régimen ha armado a miles de grupos, ha autorizado grupos paramilitares a que cometan abusos y ha invitado a fuerzas extranjeras militares a que vengan al país y por tanto han exacerbado la militarización de Venezuela. Al documentar los abusos y exigir responsabilidad, la oposición busca fortalecer la autoridad civil en la democracia y poder influenciar qué se hace con las armas. Esto le impide a los criminales y a las milicias que tengan sus armas y la estabilidad. Y esto cumple con el objetivo número 2 del Premio Nobel de buscar paz por medio del desarme. Número 3. Por medio de la fraternidad, el tipo que Alfred Nobel presentó requiere democracia. Solamente las personas pueden escoger a sus líderes para poder hablar sin miedo.
Es allí en donde se puede hablar de paz, cuando la sociedad puede florecer. La democracia es la forma más elevada de amistad, la forma más segura hasta una paz duradera. Por tanto, aquí nosotros el día de hoy, toda la gravedad de la situación en Venezuela, y aquí vamos a decir lo que los líderes autoritarios le temen más. Su poder no es permanente. Su violencia no se impondrá sobre el pueblo que resiste. Señor Maduro, acepte los resultados electorales y deje el poder. Propicie un clima para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido la llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo puede extinguir. Cuando la historia de esta época se escriba, no serán los nombres de los líderes autoritarios los que van a resaltar, sino los nombres de aquellos quienes se atrevieron a resistir, aquellos que estuvieron a la altura del momento cuando, en el medio del peligro, los que se pusieron de pie cuando otros se escondieron. Andrés Sájarov, Nelson Mandela. Todos ellos, en su largo historial, el Comité Nobel noruego ha honrado a grandes hombres y mujeres quienes se han enfrentado a la represión, quienes llevaron la esperanza de la libertad en celdas, en calles, en plazas públicas. Claro, en medio de sus acciones, que la resistencia puede cambiar el mundo. Hoy honramos a María Corina Machado. Le rendimos un tributo también a todos los que están en la oscuridad, a todos los que han sido detenidos, torturados o desaparecidos incluso, a todos los que siguen teniendo esperanzas, a todos los que están en Caracas y en otras ciudades del interior de Venezuela, quienes tienen que susurrar el idioma de la libertad, que nos escuchen y que sepan que el mundo no les está dando la espalda, que la libertad está cada vez más cerca y que Venezuela será un país pacífico y democrático y que una nueva era llegará. Gracias.